Algo muy parecido pasa con las etiquetas strong y V, que ambas colocan el elemento en negrita, colocan un texto, ¿verdad?, en bold, pero no tienen el mismo fin al colocar el elemento. Pues unas de ellas, separar un poco, por ejemplo, lo que sería strong, coloca el elemento, ¿verdad?, en una negrita intensa. Vamos a ver si aquí se hace visible. En lugar de que sea un H2, vamos a cambiarlo por un P, ¿verdad?, para que se pueda visualizar la diferencia. Entonces, si yo salvo aquí y actualizo, bien, veo que tengo un texto que dice banner en negrita. Y este negrita lo está aplicando el strong. Pero hay que tener pendiente de que este strong es lo que sería el hermano mayor de lo que sería M. Si M da énfasis, da importancia a un elemento, el strong da mucho más énfasis, da mucho más importancia al elemento. Entonces, cuando queramos que un elemento tenga mucho más importancia que lo que puede aportar énfasis, entonces debemos utilizar lo que es el strong. Ahora, cuando deseamos que el elemento solamente se vea en bold, solamente esté en negrita, lo idóneo es utilizar la etiqueta V. La etiqueta V así que el elemento se ve en negrita, pero en un caso como este, muy concreto, no aplica mayor relevancia o mayor importancia a ese texto. Y aquí también se aplica lo anterior de cómo van las cosas en los motores de búsqueda, si aparece menos o aparece más y así por el estilo. En resumidas cuentas, ¿verdad?, vamos a apartarlo un poco para que podamos ver más o menos realmente cuál es la aplicación de uno y del otro. Donde M aplica mayor relevancia a un elemento, mayor énfasis a un elemento o más énfasis a un elemento, y además lo pone en italic. Strong aplica mucho más relevancia, mucho más importancia que M, pero lo coloca en bold. Y solamente lo coloca en italic sin aumentar la relevancia del texto. Y V solamente lo coloca en bold sin cambiar o aumentar la relevancia del texto.